confesión de fe. Hermano, ¿tu niña cómo se llama? Alana. Alana. ¿Y qué pasa con Alana? Por favor, ahí están los catecismos. Sí, sí se va con la niña, sí, ¿verdad? Con Dulcita. Dulcita es buena onda. Los demás también, pero bueno, no hay problema, hermana. Bueno, cualquier cosa, con toda confianza, ella es mi hija, ¿eh? Gracias. Si le hablo con ¿cómo se puede decir? Con tanta dulzura. Es porque es mi hija, ¿eh? Ya que está mi esposa. Bueno, ahorita nos presentamos, ¿sale? Bye. Muy bien. Génesis capítulo 3. Ahí hay otras, hija, para que les regales dos a las hermanas, por favor. ¿Ya les dieron? Ah, ok, excelente. Muy bien. Bueno, Génesis capítulo 3, versículo número 15. Estamos en el capítulo 7 de la Confesión Bautista. Vamos a adentrarnos hoy en el último párrafo, hablando acerca de la teología del pacto. Génesis capítulo 3, versículos 15. Un versículo que creo que a la fecha ya no sabemos, ya lo hemos leído muchas veces, y creo que a estas alturas pues ya hasta nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces, bueno, ya nos viene la basura ahorita, yo sé que luego empiezan a recordar ¿a quién? ¿A Heidi? ¿O a quién? A Candy, ¿verdad? Bueno, está bien. Génesis 3:15. Leamos por favor 2 veces el pasaje de las Sagradas Escrituras que dicen de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una vez más, leemos por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, vamos a orar al Señor, vamos a ponernos en la mano del Señor. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 7 de la confesión, en el párrafo número 3, donde hablaremos hoy. Comenzamos este tercer párrafo hablando acerca de la revelación progresiva del pacto de gracia. Muy bien, vamos a orar y ya después vamos a entrarnos en lo que dice la confesión, vamos a ver lo que dice la Biblia. Mis hermanos, si tienen preguntas también no tengan ningún inconveniente en preguntar, ¿verdad? Pueden preguntar con toda confianza. Vamos a orar entonces. Señor, en tus manos preciosas ponemos nuestras vidas. Permite que con el mismo temor y temblor nosotros escuchemos tu palabra, reflexionemos en ella y que sobre todas las cosas tu palabra pueda ser de gran beneficio para nuestras vidas, Señor. Que nos santifiquen, que nos ayuden a vivir en este camino que tú has puesto delante de nosotros para agradarte. Haz la obra, usa tu palabra y también, Señor, produce en nosotros esa humildad, la capacidad de doblar nuestras rodillas ante tu palabra, tu gloriosa palabra que nos enseña y nos instruye. En tus manos pues ponemos nuestras vidas y te damos las gracias por el privilegio, el gran privilegio que nos das de ser expuestos a tu palabra. Bendito sea tu nombre hoy y siempre, en el nombre precioso de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Párrafo 3 de la confesión de fe. ¿Alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor? Ahí en la confesión de fe, por ahí a los hermanos les proporcionaron unas confesiones. En el párrafo 3, hermana Erika, ¿puede ayudarnos a leerlo, por favor? Sí. Todo el párrafo, si gusta. Este pacto es revelado en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, y después mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y solo por la gracia de este pacto, en que todos los que en cualquier tiempo han sido salvados de entre la posteridad del Adán caído han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios.
bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Ok, muy bien, gracias hermana. Ok, ¿de qué habla el párrafo número 3 de la confesión de fe? Bueno, pues de la revelación progresiva del pacto. Recuerden que en los primeros párrafos, en el párrafo 1, hablaba acerca de la necesidad de un pacto. ¿Por qué hay una necesidad de que Dios haga un pacto con el hombre? Debido a la distancia. Nosotros le llamábamos a esto, ¿alguien recuerda esta palabra que utilizamos para hablar de la distancia entre Dios y el hombre? ¿Recuerdan? Hay una palabra, ¿no? Trascendencia divina. Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de nosotros está a la altura de Dios. Dios está tan encima de nosotros, ni siquiera tenemos la menor idea de cuán grande es Dios. Es gloriosísimo, impresionante. En su momento el rey Salomón dijo, ni siquiera los cielos de los cielos pueden contenerte. Es simplemente la comparación entre Dios y el hombre es una falacia. Es imposible, no se puede simple y sencillamente comparar al ser humano con Dios. Dios está tan por encima. Y debido a esa grandeza, debido a esta trascendencia divina, Dios en su profunda misericordia, en su profundo amor y en su soberanía ha querido entablar una relación con el hombre. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues a través de pactos. ¿Sí? Ahora, a esa intención divina, que la confesión de fe en el capítulo 7, párrafo 1, dice que Dios condescendió, ¿cómo le llamamos nosotros también? A esa condescendencia divina. Si una es trascendencia, la otra es inmanencia. O sea, Dios trascendente es un inmanente a la vez, es decir, Dios condesciende. De hecho, dice el salmista que Él se humilla para ver entre el pueblo, entre la tierra. Cuando Dios oye tus oraciones, sabes que Dios está humillando. Dios no tiene necesidad de ti. En su estado glorioso en el que Dios está, no necesita de ninguno de nosotros, ni siquiera necesita escucharnos. Pero la realidad es que Dios nos oye. Y que Dios nos oiga es un acto de humillación para Dios. Eso dice la Escritura. Que Dios se humilla para mirar entre los hombres. Es como ese gran rey, digno y glorioso, que condesciende para escuchar a un mendigo, las súplicas de un mendigo. Eso hace Dios. Dios condesciende para escucharnos. Y lo ha hecho, esa condescendencia, este acto inmanente de Dios, de la divinidad, lo ha hecho a través de pactos. ¿Correcto? ¿Recuerdan el primer pacto que hubo? ¿Cuál era? El pacto de obras. Dios establece un pacto con Adán, el pacto de obras, en el cual Dios, como dice el párrafo 1, establece ciertas condiciones en las que el hombre es obligado a cumplir. Si él cumple con estas condiciones que Dios establece en Adán, recuerden que él es este instrumento federal que representa a la humanidad. Dios establece esta relación pactual con Adán y Adán está obligado. No es un pacto entre iguales, no es un pacto que es, ¿cómo le llamábamos? Que es bilateral, es decir, tú pones condiciones, yo pongo condiciones. No, eso es mentira. Nadie puede ponerle condiciones a Dios. Es un pacto unilateral. Dios es el que establece las condiciones. Dios soberanamente establece y decreta las condiciones en las que Adán va a estar sujeto. Adán no puede negociar con Dios. Y eso nos debe de quedar claro que desde el principio el ser humano no tiene esa capacidad de negociar con Dios. No estamos facultados para negociar con la divinidad. El hombre no tiene esa posibilidad. Podemos negociar entre nosotros. Pero nosotros podemos establecer pactos en los que entre iguales de alguna manera ponemos ciertas condiciones. Ese es el matrimonio, por ejemplo. El hombre a la mujer se le dice, y vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Yo recuerdo cuando me casé con mi esposa y firmamos allí, el juez nos dijo, mira, en la muerte, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la vida y en la muerte estarán juntos, hasta que la muerte los separe, decía. Y uno firmó para allá, y yo estaba de alguna manera aceptando esas condiciones, mi esposa estaba aceptando esas condiciones,
¿Sí me explico? O sea, y había esa posibilidad. Porque es un pacto entre iguales. Finalmente hay una igualdad entre el hombre y la mujer en ese sentido, ¿verdad? O entre cualquier otro pacto que se hace de cualquier otro tipo. Pero no con Dios. Solo que el ser humano es muy soberbio y piensa que puede estar a la altura de Dios y que las palabras del ser humano pueden ser tan poderosas que obliguen a Dios a subordinarse a las palabras del hombre, pero eso es una completa tontería. Dios no tiene el deber de subordinarse a nadie. ¿Sabe por qué? Porque si eso fuera verdad, Dios no sería Dios. Si Dios se subordinara a las palabras y a la voluntad del ser humano, Dios no sería simplemente Dios. Tan pronto como ese Dios se subordina a otro, deja de ser Dios. Él no puede ser así. Hay una característica dentro de la naturaleza de Dios que se llama aceidad. ¿Alguien recuerda qué significa la aceidad? Que Dios no depende de nada ni de nada. Tiene que ver con la autoexistencia de la divinidad. Dios es Dios, simple y sencillamente. Él no necesita de nada ni de nadie, Él existe porque Él es Dios. Su nombre mismo declara esta aceidad. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová, que significa yo soy el que soy. Así dile al pueblo, yo soy el que te está enviando. Y ese nombre glorioso que declara esa aceidad, esta autoexistencia, esta majestad de la divinidad, hace que Dios sea Dios. ¿Sí? Y esto ocurre antes de la creación. ¿Recuerdan qué necesitaba Dios antes de que el hombre existiera? Antes de que el universo siquiera se formaba. ¿Qué necesitaba Dios en esa eternidad pasada? Nada. Dios no necesitaba del hombre. Dios no necesitaba de una creación. Dios no necesitaba del universo. Él no depende de esto. Tan pronto como Dios comienza a depender del hombre, deja de ser Dios. Por eso el Dios de la Biblia es un Dios de aceidad. ¿Sí me explico? Ese Dios, Él no necesita de ninguno de nosotros, ni de su creación, ni de nada de lo que existe en el universo. Ahora, si existen estas cosas, no es por causa de la necesidad divina. Si el hombre existe, si la creación existe, el universo existe, no es por causa de la creación divina, no es por causa de la necesidad divina, perdón. Es porque Dios es soberano. Y así quiso que fuera. Y decretó que existiera el universo. Y decretó que existiera el hombre. Y decretó que todas las demás cosas llegaran a ser. Pero no porque Dios necesitara de ninguno de nosotros. Ahora eso lo narra el primer párrafo. Tan pronto como el hombre está en esta relación pactual con Dios, el hombre hace algo que nos narra Génesis 3. ¿Qué hace? Se rebela contra Dios, contra su creador. El hombre alza su puño contra el creador y se rebela contra él. Y por supuesto se acarrea todas las maldiciones del pacto, que empezaban con la muerte y la separación divina. El hombre ya no tiene parte ni suerte con Dios. Agustín de Hipona decía que en el estado previo a la caída el hombre podía pecar y podía no pecar. El hombre tenía esta libertad. Esto es lo que nosotros llamamos o conocemos como libre albedrío. Antes de la caída el hombre tenía la capacidad de tomar una decisión hacia no pecar o hacia pecar. ¿Cómo sabemos que el hombre podía pecar en el Edén? Porque pecó. ¿Me explico? Pero podía no haber pecado, sí, podía no haber pecado. Ahora, tras la caída, esta libertad para elegir entre el bien y el mal se vio totalmente desfigurada. Y Agustín de Hipona decía que con la caída el hombre solo peca. Solo peca. Entonces, tan pronto como el hombre cae, esta capacidad para aceptar lo bueno, para elegir lo bueno, es desfigurada, y al hombre ahora solamente puede pecar. Solo puede rebelarse contra Dios. ¿Dónde dice esto? Lo dice la Biblia. Dice que el pensamiento del corazón del hombre siempre es de motivo solamente al mal. Es decir, el hombre constantemente está en esta condición pecaminosa. Ahora, Agustín de Hipona decía que lo que Cristo ha hecho a través del Espíritu y de la obra del Espíritu Santo es que en esa regeneración Él ha no solamente regenerado nuestro corazón, todas las demás características espirituales, sino también ha restablecido esta condición que el hombre tuvo en Edén. Que es ahora el creyente regenerado. El hombre regenerado puede hacer
Bueno, por la obra del Espíritu Santo, por esa obra maravillosa y sobrenatural del Espíritu, el hombre ahora puede pecar. Sí puede pecar. ¿Cómo sabemos que el cristiano puede pecar? Porque pecamos lastimosamente. Pero el creyente también puede no pecar. Y esa es una lucha constante en la que se encuentra el creyente. Y algún día llegará un momento en el que el hombre no pecará más. No pecará más. Bueno, ¿cómo respondió Dios a esta miseria en el que el hombre se acarrió de todas estas maldiciones, digamos, del pacto? ¿Qué responde Dios al respecto? Responde Dios revelando otro pacto, el que nosotros llamamos pacto, en el que se conservaba la promesa de una simiente a través de una mujer, o como leíamos en Génesis 3:15, una simiente de una mujer, en el que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque él sería herido en el calcañar. Allí comenzó todo, donde Dios comienza a prometer que habría gracia, que habría salvación, que habría perdón de pecados. Y esto obviamente fue algo que Dios fue revelando progresivamente. Y bueno, hablaremos un poco de eso de hecho hoy. Pero el pacto de gracia es la respuesta de Dios a la miseria del hombre. ¿El hombre puede salvarse a sí mismo? No. Si no fuera por el pacto de gracia, el hombre simple y sencillamente está completamente fulminado. De hecho, ese es el estado en el que el hombre se encuentra cuando llega a Cristo. Algunas veces imaginamos que el ser humano al llegar a Cristo llegó por sí mismo. Eso no es cierto. El hombre no llegó por sí mismo a Cristo. Ustedes han ido a un funeral. Seguramente si han estado en un funeral, saben que esa persona que está muerta en un ataúd, nada puede hacer por sí mismo ya. Por eso es que la gente tiene que cargar el ataúd. Por eso es que contratan un servicio funerario, porque es el servicio funerario el que se encarga de llevar a ese muerto, a ese cuerpo inerte, de un punto a otro, hasta que termine en el cementerio. El muerto no puede ya más hacer nada por sí mismo. Ahora, la Biblia dice que antes de estar en Cristo, nosotros estábamos muertos. En su carta a los Efesios, el apóstol San Pablo dijo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre no estaba medio muerto, o enfermo, o dañado. Eso es una mala percepción de la antropología, por lo menos de la antropología bíblica. Tal vez para la psicología el hombre esté medio afectado, tal vez para el semipelagianismo, para el pelagianismo, el ser humano esté medianamente afectado por el pecado. Pero las Escrituras declaran que el hombre está totalmente muerto, incapacitado totalmente. El profeta Isaías describía esta incapacidad y esta pudrición en la que el hombre se encuentra desde la planta del pie hasta la coronilla. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, decía justamente esto, que el hombre no es más que un gusano delante de Dios. Está muerto, totalmente muerto, acabado delante de la presencia gloriosa del Señor. Así se encuentra el ser humano, así nos encontrábamos nosotros. Ahora, ¿cómo llegamos a Cristo? Por la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, ¿verdad? El ser humano no puede ir a Cristo. Si nosotros hemos llegado a Jesucristo, hermanos, y hemos alcanzado las virtudes y las bendiciones de ese pacto de gracia, es por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Fuera de esto, sería imposible para nosotros venir a Jesucristo. Ahora, vamos a ver en el párrafo 3, entonces sí, cómo se va desarrollando esta promesa desde Génesis 3:15 hasta su cumplimiento en la cruz del Calvario. ¿Ok? Vamos a ir viendo varias cosas. Vamos a empezar por definir un poco, recordar esta definición sencilla. Recuerden, no es una definición teológica profunda, es una definición realmente sencilla sobre el pacto de gracia. Hermano Cheque, ¿nos puede hablar por favor sobre esta pequeña definición, esta muy breve definición del pacto de gracia, antes de entrar en los detalles de lo que la confesión dice? Pacto de gracia. Un acuerdo divino en que Dios en su misericordia ofrece salvación a pecadores y dignos, no por sus méritos, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Ok. En términos muy generales, para el pacto de gracia es ese acuerdo divino en el que
Dios, en su misericordia, ¿qué está haciendo? Dios está ofreciendo salvación a pecadores indignos, ojo, no por mérito del hombre, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Imagínate por un instante un gran rey soberano que tiene que lidiar con un pueblo rebelde, un pueblo que no paga impuestos, un pueblo que delinque, un pueblo que merece prácticamente ser fulminado por este rey, que se vuelve ese pueblo un problema para el rey, para el monarca. Y el rey tiene todas las facultades y la autoridad para poder mandar a sus ejércitos y despedazar y desaparecer de la faz de la tierra a ese pueblo rebelde. Son sus subordinados, son sus súbditos, pero son un montón de gente rebelde. Y el rey tiene todo el poder y la autoridad para desaparecer si él quiere a ese pueblo. Y nada le va a afectar a él, sin duda. Sin embargo, este rey, en lugar de desaparecer y destruir este pueblo rebelde, ese rey promete perdonar a ese pueblo. Y lo hace a costa de uno de sus hijos. El rey ofrece a uno de sus hijos para que a través de ese hijo, ese pueblo rebelde pueda ser perdonado. Y lo hace por medio de una promesa. Él promete que su hijo liberaría a ese pueblo y traería salvación para ese pueblo. Bueno, eso es el pacto de gracia. Es la promesa de Dios, o usando un término confesional, es el decreto divino de salvación. Dios decreta salvación al hombre por medio de su Hijo. ¿Qué es eso? Pacto de gracia. Dios decreta perdón de pecados a un pueblo rebelde, contumaz y rebelde, y promete salvación a través de la obra de su Hijo solamente. Entonces, cuando nosotros vemos eso, es el pacto de gracia, que está condensado, que está explicado. ¿En dónde? En el Evangelio. Cuando ustedes evangelizan a alguien, ¿saben de qué le están hablando? Del pacto de gracia. Cuando ustedes le están diciendo a una persona, a un compañero de trabajo, ¿sabes qué, fulano? Mira, el Señor hizo esto en la cruz del Calvario. Él hizo esto para pagar el pecado del hombre. Y le empiezan a explicar la obra de Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Y cuando ustedes son fieles a ese Evangelio, ¿saben qué están haciendo? Están explicándole el pacto de gracia. O sea, lo que Dios prometió que haría, como ese rey que prometió salvar a ese pueblo rebelde por medio de su Hijo, fue una promesa inquebrantable. Eso es lo que le están diciendo a la gente. Cuando ustedes exponen el Evangelio, le están explicando a las personas esa promesa inquebrantable de Dios para la salvación del pueblo o del ser humano. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Entonces, vean qué tan importante es entender entonces el pacto de gracia. ¿Por qué es importante entender el pacto de gracia? ¿Por qué? Porque se centra en Jesucristo. Ahora bien, la confesión de fe así lo dice. Ayúdanos, hermana. Tú y Cami, por favor. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Ok, según lo que dice la confesión de fe, esa gran promesa inquebrantable del gran rey prometiendo salvar y perdonar a ese pueblo rebelde, ¿en dónde está revelada? En el Evangelio. Ese pacto de gracia está revelado en el Evangelio, pero ojo, porque esa promesa de Dios no apareció, diríamos nosotros, de repente, simple y sencillamente que apareciera así de repente. No, esa promesa de Dios, en donde Dios promete salvación al hombre, fue revelado progresivamente en la Biblia. Fue revelado progresivamente en la Biblia hasta su pleno cumplimiento o culminación en Jesucristo. ¿Ok? O en el nuevo pacto. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Recuerden que estamos hablando de los pactos. Entonces, la palabra que estaremos utilizando constantemente
a lo largo de todas estas semanas, mientras estemos estudiando la teología del pacto, pues va a ser redundante, ¿verdad? Pero bueno, es bueno estar repitiendo cosas. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que el humano solo retiene 15% de lo que escucha. Así que si van a escuchar muchas veces la palabra pacto, espero que sea algo que se retenga en ese 15%, ¿verdad? De lo que van a oír hoy. Más bien, de lo que van a retener hoy. Ok, entonces, vemos cómo esta promesa de Dios va, a lo largo de las Escrituras, se va a ir desarrollando, o se va a ir revelando, para ser más explícito, se va a ir revelando progresivamente, ¿correcto? Ahora he desarrollado una gráfica muy sencilla, para que más o menos entendamos cómo va este desarrollo de la revelación del pacto de gracia. Miren, todo comenzó antes de los tiempos, o sea, en la eternidad pasada. De eso no hemos hablado aún, vamos a hablar después a lo largo, yo creo que la siguiente semana hablaremos un poco de eso. Todo lo que nosotros conocemos y sabemos de Jesucristo se debe particularmente a esto. Primeramente, al pacto eterno. ¿Cuál es el pacto eterno? De hecho, el párrafo 3 hace mención de esto. En el párrafo 3 dice sobre el pacto eterno, ahí búscalo, Bet, por favor, ayúdanos, sobre el pacto eterno que se debe a esa transacción hecha, o ¿cómo dice? Párrafo 3. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Ok, muy bien. Todo lo que se sabe de Jesucristo, lo que la Biblia nos va a explicar después de Jesucristo, desde el principio de los tiempos hasta su plena revelación, hace 2000 años, tiene su razón de ser en un pacto eterno. Ese pacto eterno fue llevado a cabo entre las personas de la Trinidad antes de los tiempos, ¿sí? El apóstol Pablo por eso dice que el creyente es escogido, ¿cuándo? Antes de la fundación. Antes de que el mundo siquiera se fundara, antes de que el universo siquiera existiera, ya el creyente había sido elegido por Dios. ¿En dónde? En ese pacto eterno. ¿Correcto? Muy bien, de eso hablaremos después. Ahorita no es el caso de detenernos allí. Simplemente quiero explicar cómo todo comienza allí, en ese pacto eterno. Curiosamente, Spurgeon decía que antes de que en ese silencio majestuoso en donde solo Dios se encontraba, en ese Dios trino se encontraba, en ese silencio majestuoso ni siquiera era roto ese silencio por las alas de los santos ángeles, de las santas criaturas celestes, aún antes de que eso pasara. El corazón de Dios, decía Spurgeon, ya latía con amor por sus escogidos. Eso es bellísimo, porque es cierto, antes de que siquiera todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos que existe, existiera o llegara a ser, pues mis hermanos, antes de todo esto, Dios, su corazón, decía Spurgeon, ya latía con amor por sus escogidos. En ese pacto eterno, en este pacto en donde Dios establece que algunos del pueblo, de esos rebeldes que vendrían, serían salvados. Y entre esos rebeldes estábamos nosotros, que fuimos elegidos por Dios. Hablaremos después de ese pacto eterno. Pero todo tiene lugar allí, o como dice la confesión, tiene lugar, tiene fundamento. Después de esto, lo primero que vemos en Génesis es la creación. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Ya recuerden que hablamos de esto. Tan pronto como el hombre es creado, Dios establece el primer pacto. La primera relación de Dios con el hombre es a través de un pacto de obras, en donde Dios le dice al hombre, ¿recuerdan en qué consistía este pacto? Génesis 26:27. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no comía el fruto de los alimentos de la vida eterna, El que comiera ciertamente morirá, ¿verdad? Dios establece condiciones en las que Adán tiene que moverse en ese lugar maravilloso que nosotros conocemos como el huerto de Edén. Dios establece esas condiciones actuales con el hombre y lo condiciona. Y por supuesto, el hablar de la muerte, también por otro lado, hablaba de la recompensa que estaba figurado en el árbol de la vida que estaba allí en el huerto, ¿verdad? Ok, bien. Ahora sabemos todos nosotros lo que Génesis 3 nos enseña. Tan pronto como Dios establece el pacto de obras, pasa el tiempo, y sin embargo, en Génesis 3 nos dice que la serpiente, pero nada más asusta que todo lo demás,
pues vino y entonces mintió y engañó al ser humano, ¿verdad? Empezando por su esposa, la mujer, posteriormente Adán es engañado, comen el fruto y son llevados a rebelión contra Dios. Correcto, eso ya todos lo sabemos. Y lo que sigue pasa es en la Escritura, tan pronto como el hombre se revela contra Dios, tenemos la primera semilla de ese pacto de gracia. Génesis 3:15 lo oímos ahorita. Y si alguien no tiene, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, esa simiente, ese hijo de esa mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No dijo nada más Dios. Habló de una semilla que procedería de la mujer. De hecho, eso es una opinión personal, hermanos. Opinión personal, lo quiero subrayar así, fuerte. Mi opinión es que Adán creyó eso. ¿Cómo lo sabemos? Porque tan pronto como Adán cayó, se rebeló y escuchó la promesa de Dios sobre ese hijo que vendría por medio de la mujer, le cambió el nombre a su esposa. ¿Se acuerdan cómo le llamó? Eva. No, le había llamado varona. Le llamó Eva, que significa madre de todos los vivientes. No sé si ese cambio, es una especulación teológica mía, si ese cambio de nombre hacia su esposa tuvo lugar a partir de que él creyó en esa promesa, que justamente un hijo de esa mujer traería la redención. Al menos no en términos tan teológicos como nosotros los conocemos ahora, pero sí por lo menos sabía que uno de sus hijos vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. Seguramente Satanás no lo sabía. No sabía, bueno, no es que no supiera que vendría un hijo de la mujer, sino que no sabía quién era ese hijo de esa mujer. Seguramente Satanás pensó que era Abel. Y justamente creo que por esa razón mató a Abel a través de la maldad de su hermano Caín. Y si ustedes ven la historia bíblica, constantemente, cada vez que van a ser alguien importante, es perseguido. Lo mismo ocurrió en los días de Moisés. Seguramente Satanás pensaba que el hijo de la mujer que aplastaría su cabeza sería Moisés. ¿Y qué pasó? Todo lo hemos visto en Éxodo. ¿Qué hizo Satanás? Movió el corazón del faraón para que hubiera un infanticidio tremendo en contra de todos los niños. Por supuesto, ni Abel ni Moisés eran el Mesías. Posteriormente, cuando el Señor Jesucristo va a nacer y es anunciado con estas gloriosas promesas y visiones de los santos ángeles de Dios, y tan pronto como el Señor Jesucristo viene a este mundo, ¿qué es lo siguiente que hace Satanás? Intenta aniquilar a ese bebé. ¿Sí? ¿Y qué hace? Mueve a Herodes para que haga una enorme persecución y maten a todos los infantes. Ese ha sido el trabajo de Satanás, destruir la simiente de la mujer. Obviamente, como es una promesa de Dios, es una promesa inquebrantable. ¿Recuerdan? Es el rey prometiéndole al pueblo salvación por medio de su hijo. Y esa promesa es inquebrantable y nada ni nadie puede evitar esa promesa, el cumplimiento de esa promesa. O al menos nadie ni nadie pudo evitar el cumplimiento de esa promesa. ¿Sí? Ahora, una vez que esto pasa, Génesis 3:15, noten, porque vamos hoy a adentrarnos justamente a partir de este día en esto. ¿Qué más comienza a suceder? Empieza Dios a dar más detalles de ese pacto de gracia. O sea, esa pequeña revelación, esa pequeña información que Dios dio de que habría un hijo de una mujer que traería libertad y que aplastaría la cabeza de la serpiente, comienza Dios a abundar con más información, o sea, a revelar mucha más información acerca del pacto de gracia. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de los distintos pactos. Tenemos, por ejemplo, el pacto de Dios con Noé. No hemos hablado del pacto de Dios con Noé. Vamos a hablar del pacto de Dios con Noé. ¿Qué otro pacto recuerdan ustedes en la Biblia? Bueno, sí, antes de David. Bueno, aunque David ya es mucho más después, ¿verdad? Con Abraham. Con Abraham, aquí está, justamente.
Dios establece pacto con Abraham y luego, ahí se me fue, ¿verdad? Pacto con Moisés, en donde Dios establece su pacto con Moisés. Y después de este pacto en la historia bíblica, ¿cuál otro pacto encontramos? Ya lo dijeron. Con David. Exactamente. Ahora, recuerden, todo comienza en Génesis 3:15, donde Dios dice, el hijo de la mujer. Ojo con esto, es muy importante. ¿Cómo la gente fue salva antes de que el pacto de gracia tuviera una culminación en Jesucristo? O sea, ¿cómo se salvó la gente antes de que Cristo viniera al mundo? ¿En qué? En la promesa de la simiente. No sabía cómo se llamaba. No tenía ni la menor idea. No tenía muchos más detalles. ¿Por qué caminó Enoc con Dios? Por fe, dice Hebreos. El apóstol San Pablo, cuando escribió los cartas, dice que estaba en Hebreos. Lo hizo por fe. Es más. Un poco más atrás de Enoc. ¿Por qué Abel ofreció mejor sacrificio que el de Caín? Mucha gente especula y dice, ay, es que lo ofreció, a lo mejor los animales, etcétera. Sí, pero la Biblia no dice eso. La Biblia declara que lo hizo por fe. Que si la ofrenda de Abel fue mejor que la de su hermano Abel, fue por la fe. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el apóstol San Pablo explica que lo hizo por fe. Si su ofrenda fue mejor para el apóstol Pablo, por la fe. ¿La fe en quién? En aquella simiente que vendría. No sabía más. No sabía que se llamaría Jesucristo. No sabía que su nombre sería Emanuel. No sabía que sería hijo de virgen. No sabía nada más. Que nacería en Belén. No tenía ni la menor idea de todo eso. Simplemente esas personas piadosas creyeron en esa promesa que Dios dio. Confiaron en esa simiente. Y esa simiente les llevó a caminar con fe, con Dios, como en el caso de Enoc. Eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de Enoc. Eso fue lo que hizo la diferencia en los días de Noé. Porque él era diferente a todos los demás. Varón piadoso, justo, recto. Y todos los demás, dice la Escritura, que sus pensamientos iban siempre continuos solamente al mal. ¿Qué dice Pablo? Por fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Hermanos, es la misma fe en esa promesa. Y ellos no tenían muchos más detalles. A lo largo de los siglos, Dios fue dando más detalles, fue revelando progresivamente muchos más detalles de quién sería ese hijo de esa mujer. Y lo hizo empezando con Noé. Posteriormente a Abraham le dijo más cosas que veremos después. No sé si hoy tengamos el tiempo para verlo, pero lo vamos a ver, porque lo enseña con perfección. Y lo hizo después con Moisés, y en el pacto con Moisés reveló nuevas cosas. Y luego después lo hizo con David, y en el caso de David reveló nuevas cosas. Dios acerca de aquel hijo de la mujer. Por ejemplo, que sería rey, y que de su vida y que sería un rey eterno. Sí, etcétera. Entonces Dios fue revelando progresivamente esto hasta que finalmente, hasta que finalmente tiene un cumplimiento con el nuevo pacto en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Dicho esto, ahora sí, vamos a ver la confesión de fe. ¿Cómo comienza esta revelación de este pacto de gracia? Tiene un inicio. Noten esto, aquí ahora nos lo vamos a abordar nosotros para que entendamos el pacto de gracia o la revelación del pacto de gracia. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una culminación. Hoy solamente vamos a ver ese inicio. ¿Dónde inicia la revelación del pacto de gracia? Las siguientes maneras de saber cómo se desarrolla la revelación del pacto de gracia. Y la última semana veremos cómo culmina la revelación del pacto de gracia. O sea, hay un inicio, hay un desarrollo y hay
abominación. ¿Correcto? ¿Cómo inicia esa revelación del pacto de gracia? Bueno, pues justamente comienza en el Edén. Génesis 3:15. La confesión de fe dice, ahí está abajo, ¿alguien lo puede leer, hermana? ¿Me alcanza a leer esas letritas? Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Ok, en primer lugar dice, se le revela a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Bueno, ahora, lo primero que nosotros encontramos en el Génesis es que, por supuesto, después de que Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Dios no los abandonó. Dios no los abandonó. Pregunta, ¿hubiera sido injusto que Dios abandonara la creación, la humanidad? ¿Por qué no? Porque De acuerdo a la lógica pactual, ¿por qué no? era la consecuencia de que Adán había roto el pacto de obras. Porque según el pacto de obras establecía una serie de maldiciones o consecuencias, entre ellas la muerte, ¿sí? Entonces no era injusto que Dios abandonara al hombre o que lo destruyera simplemente. De ninguna manera, eso era justo. Eso era el pacto. O sea, al final lo que se pactó fue eso. Si tú no cumples, morirás. Adán no podía esperarse otra cosa. Adán no podía esperar de ninguna manera otra actitud de parte de Dios. ¿Por qué creen que cuando Dios le busca a Adán tan pronto como él peca, qué hace con Dios? Se esconde de Dios. Está allí escondido entre los árboles y el Señor le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué respondió Adán en esa ocasión? Tuve miedo y me escondí. Adán sabía, hermanos, Adán no era un tonto. Adán no era un ingenuo. Y yo sé que a veces dibujamos a Adán como si se tratara de una persona tonta. Como si Adán no fuera capaz de distinguir entre el bien y el mal. Es más, él distinguía el bien y el mal mucho mejor que nosotros los cristianos. Porque nosotros hoy, aunque tenemos esa facultad por la obra del Espíritu Santo, vivimos en un mundo que está completamente abalanzado hacia el mal. Por eso incluso ahora a nosotros los cristianos nos es más difícil distinguir el bien del mal. Vivimos en un mundo que le llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y para nosotros es más difícil distinguir el bien del mal. Adán tenía una capacidad mucho mayor de distinguir el bien y el mal. Porque no existía el pecado en el mundo. Y Adán aún así se rebeló voluntariamente con un conocimiento de causa contra su Creador. Fue un acto realmente grosero contra Dios, realmente grosero contra el Señor, contra su Creador. Y Adán no podía esperar otra cosa más que lo que el pacto establecía, la muerte. Ahora bien, aunque Dios pudo abandonarlos, lo que acarreó esa maldición de ruptura de pacto, o lo que Dios hace tras esa maldición de la ruptura del pacto, ¿qué hace Dios al respecto? Y eso es lo glorioso del Señor, hermanos. Dios promete o le da a Adán una promesa de esperanza. Fíjense, Dios pudo haber destruido la humanidad y eso hubiera sido justo. Dios, sin embargo, hace una promesa de esperanza. Y en esa promesa de esperanza, Dios promete libertad y destrucción de esa serpiente. ¿Sí? Y lo haría Dios a través de la simiente de la mujer. Génesis 3:15 así dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora la simiente de la mujer, ya para que entendamos nosotros ahora, bajo lo que el Nuevo Testamento nos enseña, es que la simiente de la mujer no fue Abel, no fue Moisés, no fue ninguno de estos hombres piadosos, no fue Juan el Bautista. La gente pensaba que era Juan el Bautista. De hecho, le fueron a preguntar si él era el Cristo, y sin embargo no era Juan el Bautista. La simiente de la mujer, según el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 20, era Cristo. Vayan a sus Biblias, por favor, al Nuevo Testamento. Romanos 16, versículo 20. Cuando Dios en el Génesis 3:15 está prometiendo la simiente de la mujer, gracias a la luz del Nuevo Testamento, que ahora, bendito sea Dios, tenemos en nuestras manos, podemos comprender. Romanos capítulo 16.
versículo 20 primero. Noten cómo el apóstol Pablo, de manera magistral, tiene la capacidad de decir lo mismo que dice Génesis 3:15. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leer Romanos 3:16, 20, por favor? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Ok, según el apóstol Pablo, ¿qué puede hacer? ¿Qué hace Dios con los creyentes? Puede aplastar a Satanás. ¿Por qué? Porque el creyente tiene su esperanza y su fe puesta en esa simiente. Ahora, ¿esa simiente quién era? Gálatas capítulo 3, donde el apóstol Pablo, justo estas semanas hemos estado hablando acerca de la carta a los Gálatas, y la semana pasada hablamos en Gálatas 3:16, dice, si alguien lo tiene, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice ya la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente que Dios comenzó a darle más detalles a Abraham en la promesa o en el pacto abrahámico era y fue siempre y será siempre Cristo, dice Pablo. La simiente de la que habló Dios con Abraham era nada más y nada menos que Cristo. No era Isaac, no era Jacob. La simiente de la que habló Dios con Abraham era Cristo, dice el apóstol Pablo. Él es la simiente de la mujer. Él es Cristo el que aplastaría a Satanás. Por supuesto, en la Escritura podemos ver cómo esto que Dios está prometiendo en Génesis 3:15 está teniendo un cumplimiento en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Y cuando habla del calcañar herido, pues obviamente entendemos que es una referencia a los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Bueno, ahora noten cómo esto es importante, hermanos. Desde el comienzo, lo primero que podemos ver en ese inicio de esta promesa del pacto de gracia, en donde Dios promete que el hijo de la mujer aplastaría a Satanás y todas sus obras quedarían destruidas, y que después vemos que esta simiente es Jesucristo solamente. Eso nos lleva a deducir varias cosas. La primera de ellas, y creo que es importante tenerlo en cuenta. Nunca, desde el principio de la historia de las personas, de la historia de la humanidad, el ser humano ha podido ni podrá salvarse a sí mismo. Según el pacto que Dios estableció con el hombre, aún en su estado caído, la salvación solo puede venir por medio de uno. Y ese uno siempre, hoy y siempre, ha sido Jesucristo. El ser humano no puede salvarse ni podrá salvarse nunca jamás a sí mismo. El pacto de gracia descarta toda posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. De hecho, la siguiente semana entenderemos incluso cuando Dios establece leyes que los judíos creían que les darían salvación, y que leyes que eran justas, santas y eran perfectas porque venían de Dios para el beneficio del pueblo, pero esas leyes fueron dadas por Dios no para salvar a nadie. Los judíos creían que obedeciendo esas leyes ellos podrían salvarse. Aún en los días de los Gálatas, cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, muchos judaizantes venían con este mismo pensamiento diciéndole a las iglesias paganas, o que eran paganas o de corte gentil, que ellos, además de su fe en Jesucristo, necesitaban implementar y recurrir a ciertas costumbres judaizantes como la circuncisión, de guardar días, etcétera, etcétera, porque de esta manera serían más aceptables ante Dios. Es decir, aparte de la obra de Cristo Jesús, era necesario algo más, y Pablo dice, esto sea anatema. Esto que les están enseñando sea maldito de Dios, porque ese no es el Evangelio. Estoy asombrado cuán rápido se apartaron del Evangelio. En el capítulo 2 dice, Gálatas insensatos. ¿Quién los embrujó? Los fascinó, porque el término en griego es hechizar o embrujar. Hace días leíamos una Biblia de ¿qué era, hermano? 1800, ¿verdad?
y en el capítulo 3, capítulo 3, versículo 1, dice, Gálatas sin sesos. Así dice una traducción antigua de 1800. Oh, Gálatas sin sesos, les dice Pablo. O sea, suena mejor insensatos, ¿verdad? Pero Pablo está muy indignado. ¿Por qué? Porque han abandonado a Cristo. Hermanos, si el rey prometió salvar al pueblo rebelde y prometió que esto vendría solo por su hijo, es así. Punto. No es algo que el pueblo merezca. No es algo que el pueblo gane. No es algo que el pueblo pueda obtener por el esfuerzo propio. No hay nada que el pueblo pueda hacer. Hermanos, alguien podría pensar, entonces, ¿nuestra fe? No. ¿Saben que la fe no es meritoria? ¿Ustedes sabían eso? En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que la justificación no viene por causa de la fe. El apóstol Pablo dice que viene por causa de la fe de Cristo. El apóstol Pablo dice así, y permítanme leerles, si ustedes están en la carta a los Gálatas, aunque esto ya lo vimos, aunque esto ya los estudiamos. Cuando Pablo está en su diálogo con Pedro, uno que estaba simulando, capítulo 2, en el capítulo número 2, versículos 15 y 16, de hecho de esto predicamos hace varias semanas. Capítulo 2, versículos 15 y 16, recuerden, Pablo está muy indignado con la actitud de Pedro, la actitud en la que él está simulando, con los gentiles se comporta de una manera, y lo que ven los judíos o los judaizantes se comporta de otra forma, y Pedro dice, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, utilizando esta forma sarcástica de cómo se referían los judíos hacia los gentiles, se llamaban pecadores a ellos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Noten lo que dice Pablo. El hombre es justificado por la fe de Cristo. ¿La fe nos justifica? No. Pablo dice que la base de la justificación no es la fe del creyente. La base de la justificación es la fe de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? El término griego, pisteio, en griego, de donde se traduce la palabra fe, significa también fidelidad. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que la base de la justificación es la fidelidad de Cristo al pacto. O dicho en las palabras de Pablo en su carta a los Filipenses, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa fidelidad de Cristo al pacto es posible la justificación por medio de la fe. Pero la fe del creyente no es la base de la justificación, sino el medio para alcanzar la justificación. La base de la justificación del creyente es la fidelidad de Cristo. Dicho de otra forma, la obra solo exclusiva de Jesucristo. Si nosotros podemos ser justificados, no es por alguna obra. Ni siquiera nuestra fe es una obra. Es la obra solo de Jesucristo. Entonces, ¿qué es nuestra fe? El medio. El medio. El medio que Dios ha decretado, a través del cual nosotros recibimos los beneficios que Cristo ganó por esa obra perfecta en la cruz del Calvario. Y Pablo le dice a Pedro, nosotros lo sabemos. Como apóstoles, tú y yo sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por lo que Cristo hizo. Por la fidelidad de Cristo al pacto. Eso es importante entenderlo. Y ahí mismo le dice Pedro, nosotros también hemos creído. Nuestra respuesta a esa fidelidad de Cristo, ¿cuál es? La fe. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados, otra vez dice Pablo, por la fe de Cristo, para ser justificados por esa fidelidad de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué hizo Pablo y Pedro? Creyeron en Jesucristo. Creyeron en lo que Cristo hizo, en la obra, en la fidelidad de Cristo.
¿Fidelidad a quién? Al pacto. ¿Cuál pacto? Este pacto que estamos nosotros estudiando. Cristo fue fiel a ese pacto. ¿Este pacto qué implicaba para el Cristo, hermana Erika? Según esta primera promesa inicial. ¿Qué implicaba para el Cristo? Estaba prometiendo el perdón de nuestros pecados. Ajá, pero para Cristo, para la persona de Cristo, ¿qué implicaba este pacto? Aquí podemos deducir varias cosas. Que él iba a aplastar a la cabeza de la serpiente, pero la serpiente lo hirió en el carcano. Ok, este versículo declara tres cosas sobre Jesucristo. Primero, ¿qué implicaría para Cristo esa primera promesa inicial? Que tendría que hacerse hombre. ¿Por qué? Porque tenía que ser un hijo de mujer. Para el Cristo, vean el pacto, hermanos, el pacto. Por eso no podemos poner ni nuestra fe ni nuestras obras en el lugar de Cristo. Al que le costó, el que tuvo que ser fiel al pacto fue Cristo, no yo. El día que Dios puso sobre el hombre la responsabilidad de ser fiel, el hombre se rebeló. El hombre falló. ¿Sí? Por eso este es el segundo Adán. ¿Y qué tenía que hacer Cristo? Ser fiel al pacto. ¿Qué implicaba este pacto? Aún en esa primitiva, diríamos nosotros, manifestación o revelación del pacto de gracia, implicaba primero que tenía que hacerse hombre, porque tenía que ser un hijo de una mujer. ¿Qué más implicaba para el Cristo? Que tenía que vencer. O sea, implicaba que tenía que pelear con Satanás. Porque él tendría que aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y qué más implicaba para el Cristo? Que tendría que sufrir. Tendría que ser herido por la serpiente. Hermanos, el pacto de gracia destruye toda confianza en nosotros. Toda falsa creencia que nosotros tenemos de que, mira que he sido muy fiel a la iglesia, mira que ya me leí toda la Biblia, mira que cuánto oro a Dios. Está bien, síguelo haciendo. Sigue haciendo, eso es algo que Dios nos demanda hacer. Pero nunca lo hagas pensando en que esto tiene alguna clase de mérito, o que de alguna manera Dios va a aceptar más tu vida por hacer estas cosas. Porque eso implicaría que lo que Cristo hizo, la obra de Cristo, no es suficiente. Si Dios nos ha aceptado por Cristo, por medio de la fe que hemos tenido en Él. Pero la aceptación divina a este pueblo rebelde es por lo que hizo su santo Hijo. No es lo que hizo el pastor Iván, lo que hizo el hermano, la hermana, no, eso no tiene parte ni suerte en la aceptación. Todo lo que Dios ha hecho con respecto a nuestras vidas es por causa única y solamente de Cristo. En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana creía en Cristo. ¿Sabían ustedes que las 5 solas de la Reforma, ¿alguien se acuerda cuáles son? Sola Escritura, solo Cristo, sola fide, sola gratia, soli deo gloria. Estas 5 solas de la Reforma, o estas premisas, no eran desconocidas por los católicos romanos. ¿Los católicos romanos creían en la Escritura? Sí. ¿Creían en Cristo? Sí. ¿Creían en la gracia? Sí. ¿Creían en la fe? Sí. ¿Creían que tenían que darle gloria a Dios? Sí. Si tú compares el marco teológico de los reformadores con el marco teológico, o al menos en cuestión de premisas de la teología católico-romana, tomando por ejemplo la Suma Teológica de Tomás de Aquino, es lo que creen. Creen en la Escritura, creen en Cristo, creen en la fe, creen en la gracia, creen que deben darle gloria a Dios. ¿Cuál es la gran diferencia entonces entre las premisas de los reformadores y las premisas de los romanistas? Una palabra hizo la diferencia. La palabra sola. Los reformadores dijeron solo la Escritura. Ellos decían la Escritura y la
la tradición. Y ellos decían, solo la Escritura. Y cuando llegaron a Cristo, dijeron, solo Cristo. Mientras que el romanismo decía, Cristo y la Virgen, Cristo y los santos, Cristo y las indulgencias, Cristo y todo esto. Y ellos dijeron, solo Cristo. Y creo que a veces como cristianos evangélicos, no sé hasta qué punto hemos entendido eso. Porque en la práctica muchas veces tal vez puede ocurrir que ese solo Cristo no sea verdad. Que sigamos pensando, ¿no? Que hay algo más que yo estoy haciendo que puede mover a Dios, que puede condicionar a Dios. O que de alguna manera me siento, ¿cómo decirlo? Bajo una cierta injusticia cuando las cosas no me están yendo bien. Y esa sensación de sentir injusticia, ¿saben por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sentimos injusto cuando algo malo nos ocurre? Porque seguimos creyendo que merecemos algo más. ¿Por qué hay esa zozobra cuando nos pasa algo desagradable en la vida? No estoy diciendo que el creyente se ría de que le roban el carro. No, es lógico que vamos a sentir malestar. Pero ¿por qué alzamos los ojos al cielo como cristianos? Muchas veces decimos, ay Dios, ¿por qué permites esto? Porque muy dentro de nosotros seguimos pensando que merecemos algo más. Y si yo quiero pensar que merezco algo más, ese pensamiento va asociado a la creencia de que merezco todo lo que estoy haciendo. ¿Y qué estoy haciendo? Ya soy cristiano, Dios. Ya leí la Biblia. Ya no he dejado de ir los domingos a la iglesia. Ya no he dejado de orar. Entonces estamos poniendo todo lo que estamos haciendo como para querer ganar algo de Dios y no para la sola gloria de Dios. ¿Me comprenden? Aceptar el solo Cristo y lo que esto implica es reconocer que cualquier trato que Dios tiene con nosotros, cualquier cosa que Dios nos ha concedido, es solo por Cristo y por su gloriosa obra en la cruz del Calvario. Solo por su fidelidad en obediencia al Padre. No por ti. No por ti. Y si Dios se humilla a escucharte, se humilla a responder tus oraciones, no es por ti, es por Cristo. Eso es lo que dijo Jesús. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermanos, no es de otra forma. Y creo que esto que hoy concluimos en esta parte del inicio solo de la primera manifestación de este pacto de gracia, en donde Dios comienza a revelar su voluntad de lo que vendría a traer lo que nosotros hoy gozamos, la salvación, la vida eterna, la presencia del Espíritu Santo, la oportunidad de ser santos y de santificarnos en un mundo que no conoce a Dios, la bendición de ser luces, como decía San Pablo, en una generación perversa y maligna. Todas estas cosas, como estamos viendo, comenzaron en esa pequeña promesa que Dios le dio al hombre, un hombre que no merecía esa promesa. Y que sin embargo el Dios de gloria, ese Dios majestuoso, glorioso, santo y justo, pero también un Dios de misericordia y de gracia, quiso darle al hombre para que el hombre pudiera ser salvo y escapar solo por lo que haría su santo Hijo. Hermanos, eso descarta toda confianza. Que Dios quite de nuestros corazones cualquier clase de confianza que estamos teniendo, desarrollando, alimentando en nosotros mismos. No es por nosotros. Si no fuera por Jesucristo, mis hermanos, nosotros no tendríamos cabida en ninguna parte. Lo único que las personas pueden obtener si no están en Cristo. Y lo dijo Juan el Bautista, Juan 3:36. El que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
No dice estará, dice está sobre de él. La ira de Dios está sobre él. Cuando Jeremías reflexionó después de estar contemplando las desgracias de aquella gloriosa Jerusalén destruida a manos de los babilonios, cuando Nabucodonosor trajo tanta miseria y hambre, el profeta Jeremías miró a sus alrededores y declaró algo que me parece que es muy correcto tenerlo en cuenta hoy. Mirando las murallas destruidas, las casas abandonadas, el hambre, la miseria que había traído la cautividad babilónica, el profeta Jeremías, pensando sobre esto, declaró y dijo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías dijo: si no hemos sido consumidos, no es porque merezcamos ser consumidos, sino es por su misericordia que no hemos sido consumidos. La carta a Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio, ese es el pacto de gracia. Es Cristo Jesús siendo fiel a todas las demandas del pacto, cumpliéndolas hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Bueno, hoy nos detenemos en esta parte del inicio. Siguiente semana veremos el desarrollo de este pacto y cómo, a medida de los distintos pactos que va siguiendo a lo largo de la historia, pues va dando Dios más detalles hasta su plena cumplimiento y culminación en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Bueno, muy bien, vamos a orar.